Estimados estudiantes de la asignatura de Fundamentos de Administración, un cordial saludo para ustedes. En este video tutorial vamos a trabajar otros enfoques dentro de la administración de empresas. Entonces ya hemos visto, digamos, los conceptos de la administración, el tema de las características, la importancia pues, de esta rama profesional y también vimos la teoría clásica expuesta por Henry Fayol y Frederick Taylor. Entonces, vamos a ver otros enfoques que han enriquecen la administración porque le han ido aportando otras perspectivas para poder consolidar la organización o la empresa como un todo. Entonces, para lo cual vamos a iniciar la charla con el material pues, que ustedes ya tienen en su cuenta de correo o el medio que se les haya dispuesto para este efecto. Entonces, hoy vamos a hablar del enfoque humanístico de relaciones humanas. Y pues como ahí le colocamos algún eslogan, o sea, es una perspectiva mucho más humanística, ya se le empieza a dar, digamos, la importancia a las personas. Quien se comunica con ustedes el día de hoy, el docente Gilberto Álvarez García, orientador de esta asignatura. Entonces, nuestro contenido temático para el día de hoy, vamos a hacer una introducción, las características y por último, pues el tema del concepto. Entonces, cuando estábamos hablando de la teoría clásica, sabemos que los orígenes de esa teoría clásica fueron por un excesivo aumento en la producción. Ahora, ¿a qué se debió eso? Pues ya lo hemos comentado en la clase, que el tema sucede mucho por la revolución industrial, específicamente cuando se creó la máquina a vapor de Watson. Entonces, cuando se incrementa, o sea, cuando se dan cuenta que digamos, la tecnología va a ayudar a incrementar el flujo de operaciones en producción, entonces vimos que la empresa pues empezó a incrementar su productividad, tuvieron que ponerse algunos principios, que el orden, que la disciplina, que necesitamos establecer tiempos y movimientos, que ya usted no va a ser el que hace de todo, sino dedíquese, especialícese en una parte del proceso productivo. Entonces, eso también llevó también, chicos, a que pues las personas fueran sintiéndose como inconformes. Porque pues sí, se aumenta la productividad, pero pues de pronto, pues para ese entonces, pues no existían de pronto los horarios laborales, decir, no, es que usted trabaja 8 horas y entonces ya para casa, no. Anteriormente existían pues fábricas de que usted prácticamente tenía que vivir ahí. Entonces, eso no era, pues digamos, eso terminó pues perjudicando también a las mismas empresas, porque el trabajador ya estaba insatisfecho, porque ya toda hora, pues usted viviendo dentro de su lugar de trabajo, pues pues no es sano, porque pues desafortunadamente, pues también tenemos que decirlo, pues la gente se cansa, pues uno no tiene otras perspectivas de la vida, entonces esas son situaciones que se fueron presentando, entonces originó que alguien empezaran y se pusieran a pensar, pues, cómo podrían solucionar el problema. Entonces apareció esta teoría, el enfoque humanístico. Entonces, en ese momento, digamos, fue una revolución porque pues se creía pues que solamente con los principios expuestos por cada uno de estos autores
se podía alcanzar el éxito, pero ya se empezaron a dar cuenta de que muchas veces no era así. Entonces, ya el enfoque humanístico se centró más, pues, digamos, en las motivaciones de las personas. Entonces, aquí hay un breve resumen. Entonces, en la teoría clásica, pues simplemente importaba cómo elaboraba la tarea y en la estructura de la empresa. Es decir, allá no había flexibilidad de nada, simplemente era todo rígido con las relaciones de mando y de unidad. ¿Qué pasa entonces en este momento? Entonces ya, como lo acabé de decir hace unos instantes, se empieza a hacer énfasis pues en las personas. Ya alguien se empezó a preguntar bueno, ¿por qué se comporta de esa forma? ¿Por qué piensa así? ¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son sus aspiraciones y metas? Entonces, eso es como un antes y un después dentro del proceso de la administración. Entonces, vamos a hablar del concepto como tal. Entonces, el enfoque de las relaciones humanas tiene como principio analizar sus actos dentro de las empresas. Con el tiempo se fueron dando cuenta que los trabajadores entre ellos iban socializando, se iban relacionando, iban compartiendo ideas, emociones, situaciones y demás. Entonces empezaron a estudiar ese comportamiento mediante la observación. ¿Y qué observaban ellos? Las actitudes, es decir, la actitud es como la predisposición para hacer algo. Entonces, es que tiene buena actitud, no, es que él tiene iniciativa, él trabaja muy bien en equipo, siempre está positivo, bueno, todas las cositas que se dicen. Y también mirando pues sus aptitudes, es decir, qué tan hábil es, qué conocimientos tiene, cómo podemos aprovechar esos conocimientos en la empresa. Y todo eso, ahí lo acabo de colocar. Simplemente, pues, esa actitud y esa actitud, bueno, ¿cómo la combinamos en sus labores empresariales? Entonces, en eso se basa el enfoque del comportamiento humano. Obviamente, pues aquí suena muy simple todo, pero hay que empezar a entender, pues, de temas de psicología, de la misma antropología, aspectos culturales, porque, por ejemplo, en el mismo país, por ejemplo, la gente que hoy trabaja en la costa atlántica, pues comenta que allá los trabajadores, pues, son o sea, les gusta mucho la fiesta, son muy relajados con los horarios, pero es por la misma cultura que tiene esa región del país. Mientras que en otras, no, pues sí, bueno, hay que divertirse, pero pues será fuera dentro del lugar del trabajo. Entonces, básicamente eso es lo que busca pues el enfoque del comportamiento humano. Intentaba en ese momento enderezar de alguna forma el camino, porque pues ya la gente, digamos, estaba como cansando, pues a toda hora, como dicen por ahí, de trabajar y trabajar. Entonces, ya este enfoque empezó a comprender un poquito mejor el tema de los trabajadores y pues cómo se comportaba, cómo piensa, cuáles son sus motivaciones, por qué hizo determinada acción y no otra pues que se le esperaba. Las características de este enfoque. Entonces, gracias a esta teoría se empezaron a describir los análisis del puesto del trabajo. Por eso acabo de colocar análisis del trabajo y la adaptación del trabajador a determinado puesto. Entonces, claro, entonces, por ejemplo, ya con los aportes de la teoría clásica, donde estudiaron los tiempos y movimientos para realizar una tarea, entonces ya se puede empezar a describir un puesto de trabajo. ¿Y qué es describir un puesto de trabajo? Simplemente decir, pues, cuáles son sus funciones, materiales que requiere, cuánto es el tiempo de dedicación de la tarea y pues también
por ahí aparecerá la remuneración y demás. Entonces, con ese, digamos, con esa hoja de ruta, con ese marco contextual de lo que de ese puesto de trabajo, de lo que hay que hacer, ya nos toca que podernos analizar, bueno, ¿será que el señor X tendrá las calidades, las cualidades requeridas para hacer ese trabajo? ¿Será que ese señor o esa señorita, señora, se podrá adaptar a un trabajo bajo presión? Entonces, ya se empieza a ver el proceso de selección del personal. Entonces, cuando uno va a seleccionar personal, pues analiza esos aspectos. Entonces, eso es una ayuda de ese enfoque. Y pues ahí acabo de colocar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, el contador público, administrador, como usted lo quiera llamar. Entonces, verificar, bueno, el señor, ¿qué formación tiene? No, pues es administrador, contador, cualquier profesión. Las experiencias, bueno, señor, ¿usted qué? ¿Usted sabe cuánto desempeña la profesión? No, pues que 6 meses, un año, no tengo experiencia, bueno, lo que haya al lugar. Y también, pues, otros requisitos, referencias personales, referencias laborales, eso es importante porque, pues, para el próximo empleador, pues, se va a dar cuenta cuáles son las actitudes, cuáles son las posibles aptitudes que tenga ese empleado. Entonces, esas son como las características de nuestro enfoque humanista. Otra característica, teniendo presente el principio uno de los principios de preparación, es decir, capacitar al personal, entonces ya dio, digamos, las bases para ir realizando pruebas de selección. Entonces, claro, entonces en este punto, si alguien, por ejemplo, no, es que el estudiante de proceso de importación, ellos tienen que, digamos, saber calcular algún impuesto, algún arancel aplicado a esa mercancía, entonces le hacen una prueba enfocada en ese aspecto, es decir, una prueba, digamos, de tipo contable o matemática para que usted, pues, demuestre sus habilidades en ese punto. No, pero es que ellos tienen que saber, digamos, la teoría del régimen aduanero, entonces le van a hacer pruebas basadas desde ese punto de vista. Entonces, eso también ayudó también a ir conociendo las diferentes pruebas que le hacen a uno. Cuando uno está en pruebas de selección, le pueden hacer diferentes pruebas, y ya acabo de colocar uno. Prueba de conocimientos, el saber. Entonces, por ejemplo, entonces, no, es que el estudiante de procesos de importación y exportación tiene que conocer, digamos, toda la normatividad arancelaria, por decirlo así. Entonces le preguntan, entonces una prueba de conocimiento, bueno, ¿cuál es el régimen arancelario en Colombia? No, pues que bueno, ya usted lo explicará porque pues para ustedes pues ya lo van viendo, ya lo han visto. Lo mismo pasa pues para el caso de nosotros, entonces por ejemplo yo que soy administrador y especialista en finanzas, entonces no, es que hagamos una prueba de estados financieros. Entonces, ¿qué es un estado financiero? ¿Cómo se clasifican los estados financieros? Entonces, esa es la prueba de conocimientos. Actitudes, el saber y el hacer. Ir combinando esas situaciones. Entonces, pongámoslo en una simulación real. Planteémosle un caso, planteémosle esta situación, pongámoslo a trabajar bajo estrés. Bueno, por ahora ya planteamos un caso dentro de la clase que de 3.500 se podían vender 2.500, entonces se bajaron 1.000. Entonces, ¿usted qué haría? Porque resulta que dentro de ese caso, pues no, es que eso es para cumplir una meta. Y usted no tiene 5 horas para cumplir la meta, entonces ¿usted qué hace? Entonces esas pruebas, pues le van midiendo la capacidad de presión. Aunque eso es un ejemplo, pues nada más. Existen test psicológicos que, pues, según esa rama de profesional que es la psicología, pueden predecir si una persona, pues, puede actuar en determinada situación de la mejor forma. Y pues las actitudes, el saber ser. Hoy en día es un requisito.
¿Por qué? Porque todos tenemos que tratar con personas, porque todos tenemos que no solamente pues, saber hacer, sino que también tenemos que ser la cabeza visible muchas veces de una organización, así yo no sea el gerente, así yo esté quién sabe en qué parte o área funcional, pero pues siempre es importante tener un correcto comportamiento y si es atención al público, pues darlo de la mejor forma. Entonces yo aquí puedo explicarlo. Cuando trabajé, por ejemplo, como auxiliar de archivo, pues un auxiliar de archivo pues no es cabeza visible de un hospital, pero pues tenía que tratar con los clientes. Entonces uno se debe esmerar, debe esforzar por entender al cliente y por atenderlo siempre de la mejor forma. Entonces, para eso también hay pruebas de, pues, de actitud también pues, de esa forma que predicen esos comportamientos. Entonces nótese que el enfoque humanista ha tomado, digamos, desde ese momento, pues se ha llegado a un punto donde tiene total importancia dentro de los procesos de selección. Otra de las características, pues ya lo hemos visto, adaptación del trabajador al trabajo. Eso en pocas palabras lo que conocemos hoy en día es el periodo de prueba. Y el periodo de prueba simplemente lo que es, bueno, usted va a tener 2, 3 meses para demostrar lo que sabe. Ahora, es importante, chicos, también decir que a usted lo pone un periodo de prueba, pero pues debería de haber un periodo previo de inducción, donde le muestren a usted cómo se hace el trabajo, cuáles son sus herramientas y asimismo irlo preparando pues para una situación real. En la mayoría de trabajos pues lo hay, entonces pues entonces ese es el periodo pues de adaptación. Entonces uno de los propósitos de ese periodo de prueba, pues ahí lo acaban de tener ustedes, es la calidad del trabajo. Es decir, cuando me refiero a calidad de trabajo, bueno, es puntual, digamos, entrega todo lo que se le está pidiendo, no solamente con el tiempo, sino también pues la predisposición, esas actitudes que marcan. También pues el desempeño de las tareas. Es decir, usted está enfocado en su trabajo, usted está sentado en el computador y no está perdiendo, digamos, el tiempo en otras actividades que no son directamente relacionadas con su labor. Entonces, eso también pasa de esa forma. Y pues en muchas ocasiones, y esto aquí lo coloco pues porque me parece relevante, la capacidad para trabajar en equipo y resolver los problemas. En los trabajos, uno no puede ser una isla aparte. En los trabajos yo no me puedo, digamos, hacer de todo por todo el mundo porque eso nunca es sano. Eso nunca será sano uno querer echarse toda la responsabilidad encima porque va a llegar un momento en que uno no va a poder. Entonces es importante uno aprender a confiar en las personas, en delegar funciones para poder trabajar y en resolver problemas. Todos enfrentamos problemas. Lo que pasa es que pues, a nosotros los seres humanos nos gusta huir de esos problemas, de esas situaciones. Todos quisiéramos que todo fuera fácil, que yo no tuviera que vérmelas con nada. Pero lo cierto, y eso por muchas personas, es que los problemas lo hacen fuerte a uno y los problemas le ayudan a cambiar de nivel de pensamiento. Y en las empresas es común resolver problemas todos los días. Por ejemplo, cuando yo trabajé en el banco, por ahí un señor pues no pagó la cuota. Entonces, imaginen ustedes la situación que tiene uno que hacer ahí. Entonces uno tiene que, no, pues vamos a buscar al señor, llamémoslo, mire qué pasó, por qué no pagó. Entonces en los trabajos es común eso. Y además, y eso es importante que lo tengan en cuenta, en los trabajos le pagan a uno para resolver problemas, no para crearlos. Y lo mismo pasa con la vida. La vida a usted se le simplifica si logra resolver esos problemas. Entonces, mis estimados estudiantes,
con eso, pues con esa transparencia, entonces hablamos un poquito del enfoque humanista, ya sabemos que fue un enfoque importante dentro de la administración, porque consideró al trabajador, porque ya el trabajador no era, digámoslo, un cero a la izquierda, solamente alguien o un objeto que servía pues para producir. Entonces ya se le empezó a cambiar esa mirada. Y como pudimos ver, pues este enfoque humanista le ha brindado hoy en día otras herramientas, pues dentro de las empresas para los procesos de selección y poder conocer si un trabajador, pues puede o no desempeñar esas actividades. Hasta aquí este video tutorial. Por su amable atención, muchísimas gracias. Espero que les sea útil para su proceso de aprendizaje. Por su amable atención, mil gracias y hasta otra oportunidad.